Muy bien, bienvenidos una vez más a nuestra clase y vamos a continuar de estudiar sobre la doctrina de Dios. Y si se recuerdan, en la última clase estuvimos hablando sobre el argumento cosmológico de la existencia de Dios y luego el argumento teleológico para la existencia de Dios y luego el argumento ontológico para la existencia de Dios y luego el argumento antropológico de la existencia de Dios. Y continuamos con la naturaleza de Dios, número 6, la definición de Dios, número 7, los antropomorfismos y luego 8, la simplicidad de Dios, 9, la inmensidad de Dios, 10, la unidad de Dios y luego 11, la sabiduría de Dios. Y habíamos continuado con el amor de Dios, la inmutabilidad de Dios y número 14, la santidad de Dios, 15, la verdad de Dios, 16, la justicia de Dios, 17, la bondad de Dios y luego habíamos terminado con la gracia de Dios, número 18. Ahora vamos a continuar con número 19, los atributos comparativos de Dios. Los atributos comparativos de Dios. Abren sus Biblias en Salmo 139. Salmo 139, por favor. Y vamos a leer ahí ese salmo para comprender mejor los atributos comparativos de Dios. En Salmo 139, y para tomar en cuenta un mejor sabor de estos atributos, tenemos que leer, mis hermanos, por lo menos hasta los primeros 16 versículos. Salmo 139 del versículo 1 al 16. Note conmigo. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, delante de mí rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, lo entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es un salmo muy bonito, un salmo que básicamente habla de la omnisciencia, la omnipresencia, mis hermanos, y la omnipotencia de la persona de Dios. Por esa razón lo hablamos, mis hermanos, lo nombramos los atributos comparativos de Dios. Note bien que en este salmo lo puede dividir por lo menos en tres partes en los primeros 16 versículos. Y eso es lo que yo quiero que tú veas conmigo. Pero antes de eso, en nuestra explicación, permíteme, mis hermanos, decirles que los atributos comparativos de Dios contrastan con las habilidades humanas y la naturaleza divina. Todos tienen algún conocimiento, pero solo Dios
tiene todo el conocimiento, Él tiene la omnisciencia, ¿no? Y sabemos, mis hermanos, que la palabra, si tomamos la palabra omni, ¿no? Y ciencia, omni es todo, ¿no? Y ciencia es conocimiento, ¿no? Y eso es lo que quiero comprender. Presencia, obviamente, Él está en todo lugar simultáneamente a la misma vez. Omnipotencia, todo poder. Y cuando hacemos una comparación con el ser humano, no hay ninguna comparación. Todos tienen algún conocimiento, pero solo Dios tiene todo el conocimiento, la omnisciencia. Todos tienen presencia, cierto, pero solo Dios tiene presencia todo el tiempo donde quiera. Eso se nombra omnipresencia. Todos tenemos alguna forma de poder, mis hermanos, pero solo Dios tiene el poder ilimitado. Es su omnipotencia. Se nos tiene que recordar a nosotros que nosotros dependemos de Él no de nosotros. Aún siendo siervos de Dios, sierva de Dios, aún siendo, mis hermanos, el vaso, el templo del Espíritu Santo, mis hermanos, no nos podemos comparar con la persona de Dios porque no es posible. Note bien que vamos a ilustrarlo, y aquí que en los primeros 6 versículos podemos anotar la omnisciencia de Dios, mis hermanos. Aquí este Salmo 139 nos da el fundamento para comprender los atributos comparativos. Aquí hallamos la omnisciencia de Dios como se lo ve en los primeros 6 versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Note, si tú y yo estamos caminando en esta tierra, en esta vida, como un creyente genuino, tenemos que reconocer que no hay nada a las escondidas, no hay nada escondido de la persona de Dios. Él lo sabe todo. Él sabe, Él conoce las palabras antes que traspasan tus labios. Él conoce su pensamiento, mis hermanos, antes que sean formados, mis hermanos, en su entendimiento, en su razonamiento. Y si yo reconozco que Él es omnisciente y lo sabe todo, que yo estoy confortable en saber, mis hermanos, y con un consuelo profundo y divino de que Él ya sabe todo lo que va a suceder. Ahora, el hecho que Él no previene y no detiene muchas cosas que van a suceder en mi vida, me deja a mí, mis hermanos, confortable de saber que Él ya lo sabía, Él lo supo y Él lo permitió, y Él sabe el por qué lo ha permitido. Es para mí en ese momento de actuar en fe y caminar en esa paz que Él ya lo sabe. No hay nada que agarró a nuestro Dios de sorpresa. Luego, cuando estamos leyendo del versículo 7 al 11, aquí donde hallamos la omnipresencia de Dios. Míralo, versículo 7. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? Y si subiera a los cielos, dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Tú, yo, nosotros nunca
caminamos a las solas. Nunca. El hecho de que yo puedo sentirme solo es una cosa. El hecho de que yo puedo presenciar el abandono de otros es otra cosa. Pero yo nunca estoy afuera de la presencia de Dios. Él siempre está con nosotros. Y no importa dónde nos encontramos, Él está con nosotros. Siempre está en el presente. El Dios eterno presente. Y luego hablamos de la omnipotencia, comenzando con versículos 12 hasta el 16. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque tú formaste mis entrañas, tú hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Te imaginas? El Dios que puede y es más que capaz, mis hermanos. Y estamos ilustrando, mis hermanos, estos tremendos atributos de Dios comparativos. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que estamos hablando de que los atributos comparativos de Dios contrastan, ¿ves?, con las habilidades humanas y mis hermanos, la naturaleza divina. Yo no puedo depender de las habilidades humanas. Yo tengo que depender de la naturaleza divina de Dios. ¿Cómo es que yo debo de caminar? ¿Cómo es que yo debo de aplicar esta verdad en mi vida? Bueno, una respuesta cristiana a los atributos comparativos de Dios debe ser el de rendirse a su liderazgo, porque Él es sabio. Él puede protegernos y Él conoce la verdadera manera de vivir a lo con sí mismo, mis hermanos. Yo tengo que abandonarme completamente en las manos de Dios, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Hablamos, mis hermanos, ahora de la soberanía de Dios. Número 20. La soberanía de Dios. Note bien, este va a ser en Efesios capítulo 1, versículo 8. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Pero le quiero mostrar algo. Aquí en Efesios capítulo 1, con su permiso. Y vamos a ponerlo esto en su contexto. Porque es increíble cuando estamos leyendo la palabra del Señor, a ver qué es lo que Dios habla. Porque en versículo 8... en Efesios capítulo 1, versículo 8 dice, mis hermanos, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. En toda sabiduría y inteligencia. Pero mira lo que dice comenzando con versículo 3. En Efesios capítulo 1, comenzando con versículo 3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
esto nos deja a nosotros en el aire. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Y dice, en amor, versículo 5, habiéndonos predestinado, el único que tiene la capacidad y la autoridad de predestinar, de predeterminar, es la vida nuestra y cómo es que vamos a terminar esta vida terrenal. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note que en la soberanía de Dios, Él es el que está iniciando absolutamente todo y el que está sosteniendo absolutamente todo y el que está determinando absolutamente todo. Usted y yo somos los receptores de la mano de Dios, pero la mano de Dios ya está determinada por Él. Y dice en versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La soberanía de Dios, mis hermanos, significa, mis hermanos, esta palabra soberanía, mis hermanos, quiere decir el rey. Mira, quiere decir, esto significa el rey supremo. Él es el rey supremo Él es el rey supremo sobre todo. Sobre todo. Esa es la parte más difícil para mucha gente hoy día. Mira, la gente te dice que ellos se someten, supuestamente entre comillas, que ellos se someten en la mano de Dios, a la voluntad de Dios, pero siempre hay un pero, si no. No, Él es el rey sobre todo, pero Él es el rey supremo. No hay otra autoridad más alta que la que Él tiene y la cual Él nos presenta a nosotros, representándose a Él mismo. Estamos hablando de Dios. La soberanía de Dios es que Él es el rey supremo, mis hermanos, sobre absolutamente todo. Sobre todo, y eso es lo que tenemos que recordar. Aunque nosotros somos agentes morales libres, nosotros somos aún así subyugues, ¿ves?, a su voluntad y a su propósito supremo. Toda está sujeto a su juicio. Él es últimamente en control, aunque Él siempre trabaja indirectamente por medio de otros. Pero Él es Dios. Él nunca ha cambiado, mis hermanos. No hay nada de su persona que se ha cambiado. Vete al libro de Job. Job, por favor. En Job capítulo 1. Vamos a Job, capítulo 1. Porque le quiero mostrar
la soberanía de Dios. Tú sabes que muchas veces tú escuchas en los noticieros, ¿no? Se escucha en los noticieros cuando están reportando un evento horrible que acaba de suceder en no importa en qué parte del mundo. Hay un accidente en un bus, ¿no? En las carreteras, tú sabes cómo están, cómo es las carreteras en Latinoamérica, ¿no? Y siempre está a la par de un precipicio, mis hermanos, y van bien, una curva bien apretadito, mis hermanos, y algo siempre sucede ahí. Mi hermano, un incendio comienza en una casa y todos mueren. En un accidente de bus, mis hermanos, cae y todos mueren. En un robo en un banco y el ladrón, él viene y él dispara con su pistola y varios son matados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un huracán, mis hermanos, un torbellino, tenemos tormentas y tempestades. Hay un sinfín de cosas diariamente que está sucediendo dentro de este globo que nosotros nombramos el mundo, ¿no? La tierra, la planeta Tierra, mis hermanos, esta tierra. No se olvide que tú y yo estamos viviendo en un mundo, mis hermanos, caído. El mundo está caído y con esa caída viene, mis hermanos, un sinfín de límites. ¿Ves? Y todo se está decayendo, todo está siendo destruido. Y el centro moral, mis hermanos. El centro moral ya no existe en la mayor parte de nuestras sociedades y las culturas nuestras. Siempre podemos buscar cómo justificar algo a través de una sola cosa que se nombra la necesidad. Como si la necesidad, mis hermanos, fuera suprema a la moralidad. Como si fuera suprema a la soberanía de Dios. Y cuando tú estás escuchando el noticiero en la televisión, siempre se escucha esta palabra: qué tragedia, qué tragedia. En otras palabras, usan esa frase, esa palabra, como si algo no debiera haber sucedido. Pero la gente se le olvida que estamos viviendo en un mundo caído. Es imposible que esas cosas no van a suceder. Tienen que suceder por consecuencia que estamos viviendo en un mundo caído. Y la gente utiliza, especialmente los reporteros, y por consecuencia, mis hermanos, todo el mundo usa ese mismo lenguaje. ¡Qué tragedia! No hay nada que sucede que no está en la presencia de Dios. No hay nada que sucede que Dios ya no sabe qué es lo que va a suceder. El problema es que tú y yo no comprendemos, no entendemos por qué Dios lo permite. Hay otro problema con eso, y este es el problema. Que nosotros creemos, entre comillas, que somos lo suficiente santos, que Dios está obligado a contestar y a informarnos por qué Él ha permitido ciertas cosas. Hay ciertas cosas, mi hermano, que ya están en movimiento como consecuencia y parte del paquete de un mundo caído. Y si tú tienes que comprender a que Dios es supremo sobre todo, nada lo agarra a Él de sorpresa. Te voy a mostrar otra cosa ahora. En Job, en el libro de Job, en este libro capítulo 1, se lo quiero mostrar. Mira bien, vamos a leerlo. Capítulo 1. Vamos a comenzar con versículo 1, para que yo quiero que tú veas que Dios es supremo, la soberanía de Dios. Aún Satanás, el diablo, no puede oponerse al trabajo de Dios a menos que Dios así se lo permita. Si se lo permita, mis hermanos, antes de que Satanás pudiera atacar a Job, él primero tuvo que obtener el permiso de Dios. Job, capítulo 1. Vamos a comenzar con versículo 1 en adelante. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande en todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. So Job está intercediendo por sus hijos. Pero note ahora donde comienza a cambiar esta escena. Comenzando en versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. ¿Tú puedes ver? Y Job y los hijos de Dios ahí están, y ahí en medio se presentan delante de Jehová Dios, y de repente aparece Satanás y se presenta también en la presencia de Dios. Mira lo que pasa. En versículo 7, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? No es como si Dios no estaba informado. Es que él necesitaba a Satanás hablar y responder. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón y perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Son tremendas palabras aquí. Y mira lo que le dice. Respondiendo Satanás en versículo 9 a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? En otras palabras, aquí tenemos que Dios le hace un desafío a Satanás. Y Satanás, bien, el astuto como él es, dice: sí. El problema es que tú tienes Job protegido. Lo tienes rodeado con protección. Quítalo y yo lo ataco. Lo que pasa en versículo 9. Y respondiendo Satanás a Jehová: ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? ¿Lo tiene protegido? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, y sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora mira lo que dice el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. En otra palabra, retira tu mano y retira su protección que tiene sobre él. En versículo 12 dice: y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y si tú sigues leyendo capítulo 1 y capítulo 2, tú puedes ver que Satanás no pudo atacar sin el permiso de Dios. El problema viene en cuanto tú y yo no entendemos por qué Dios permitiría tal cosa. El hecho que tú y yo no entendemos el por qué no niega y no anula
que Dios lo ha permitido porque Él es el supremo sobre todo. Él es el Rey supremo sobre todo, que aún Satanás tiene que pedir permiso para atacar. Por esa razón, mis hermanos, tenemos que aprender a someternos en las manos de Dios, porque Él es el Rey supremo sobre todo. ¿Cómo es que yo debo de caminar y cómo es que yo debo de aplicar esta realidad, esta enseñanza en mi vida, esta doctrina, mis hermanos, en mi vida cotidiana? Bueno, muchos cristianos encuentran gran confort en saber que Dios está en control de todas sus circunstancias. Yo no tengo que entender mis circunstancias. Nadie me lo tiene que explicar. Yo simplemente tengo que descansar que Dios está en control de todas mis circunstancias. Y más bien, Dios no está obligado a explicarme el por qué Él lo ha permitido en mi vida. Pero yo sé que a través de las circunstancias, Él usa las circunstancias en mi vida, Él usa las necesidades en mi vida para buscar su rostro y buscarlo a Él y someterme más a Él. Eso sí yo reconozco que porque la palabra me lo enseña a mí. Ahora vamos a hablar de la providencia de Dios. Vamos a 21. Y hablar de la providencia de Dios. En la providencia de Dios vamos al libro de Esther, en el Antiguo Testamento. Capítulo 4, vamos al versículo 14. Vamos por favor al libro de Esther. Solamente estamos en Job, dale a la izquierda ahí y vete a Esther, capítulo 4, por favor. Vamos por favor comenzar con versículo 1, vamos a ponerlo en su contexto. Es importantísimo que no solamente nos perdemos en un solo versículo, pero tenemos que comprenderlo en su contexto. Ahora la providencia de Dios se halla aquí en particular en versículo 14. Mira lo que dice en Esther capítulo 4 versículo 14. Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Ha llegado al reino. Todos conocemos ese versículo, pero vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que nos lleva a ese punto, comenzando con versículo 1. Luego, en Esther capítulo 4, versículo 1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey se decretó llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Y cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto en servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Bueno, la reina aquí, mis hermanos, no sabe lo que está pasando hasta este momento.
Son versículo 6. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Esther hasta este momento no sabe, no está informada que el rey decretó, mis hermanos, un tremendo daño contra los judíos y no está informada. Y dice en versículo 8, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, y a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y la encargará y que fuese ante al rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron: Mardoqueo, las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Por qué? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En la providencia de Dios, tú te encuentras ubicado en un lugar para un momento preciso en la historia, mis hermanos, del reino de Dios, en la cual estamos viviendo aquí en la tierra. La providencia de Dios, mis hermanos, si cada creyente despierta a la realidad de su propia vida, se puede ubicar y ver la mano de Dios porque estás donde estás. Y Esther, mis hermanos, Mardoqueo le dijo: y quién sabe si para esta hora, así lo dijo, has llegado al reino. ¿Quién sabe la razón por que eres la reina, una judía también, en cual el rey te escogió? Y para esta hora es la razón por que ha sido llamada la reina. La palabra providencia quiere decir prever, mis hermanos. Y prever, mis hermanos, es una palabra interesante. ¿Ves? Esta palabra providencia quiere decir, la palabra aquí es prever. Y esta palabrita, mis hermanos, sugiere la idea de proveer para el futuro. Proveer para el futuro, mis hermanos. Su providencia, mis hermanos, es proveer para el futuro. Dios siempre está por lo menos 10, 15, 20, 25 pasos delante de nosotros. ¿Quién sabe cuántos pasos? Yo sé que Dios está divinamente delante de nosotros. Aunque tú y yo ni siquiera podemos ver la espalda de Dios, pero Él está delante de nosotros en absolutamente todo. Y Dios había hecho el arreglo que un día iba a llegar Esther en el servicio del rey.
precisamente para esta hora. En la teología, el término es usado, mis hermanos, es usado como la actividad, el término es usado como la actividad continua de Dios por la cual Él hace que todos los eventos funcionen de acuerdo con su propósito. Mis hermanos, por esa razón es difícil de utilizar la palabra tragedia. Si es que nosotros conocemos lo que dice la palabra, lo que enseña la Biblia, mis hermanos. Esto es lo que tenemos que reconocer, que todos los eventos, ¿sí? Todos los eventos, todos los acontecimientos, todo, con el fin, y esta es la parte que tenemos que comprender, todo lo que sucede en cual nunca agarra a Dios de sorpresa, pero todos los eventos, mis hermanos, cumplen con su propósito. El problema, el desafío que tú y yo enfrentamos es que nosotros no comprendemos el porqué del propósito. Y luego estamos reclamándole a Dios, y el problema es tú ni yo, ninguno de nosotros tenemos el derecho de reclamarle a Dios. No tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el Rey Supremo sobre todo. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es omnisciente, Él sabe todo. Nosotros estamos encerrados en lo poco de lo que nosotros reconocemos. Pero si tú tienes la paciencia, con el tiempo Dios revela lo que Él va a revelar a cada uno de nosotros cuando Él lo ha decidido. Por esto las Escrituras enseñan que Dios gobierna sobre el universo físico. En el libro de Salmo 103, en Salmo 103, en versículo 19, en Salmo 103, versículo 19 dice esto, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. También sobre la vida, mis hermanos, animal. Mira lo que dice en el libro de Job. En Job capítulo 12, en versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente. El hálito de todo el género humano. ¿Me comprende? Todo. No hay nada excluido. En ese mismo capítulo de Job, capítulo 12, en versículo 23, dice, mira lo que dice, y también esto es sobre, mira lo que dice, sobre las naciones de la tierra. Él dice en Job, capítulo 12, versículo 23, dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. ¿Tú crees que todos estos acontecimientos políticos que están sucediendo en el mundo, mis hermanos, simplemente sucedieron a las horas y que Dios no está informado? Dios, mis hermanos, es el que destruye y el que sana. Él es el que permite la matanza y también el que puede resucitar. En su propósito más grande, más allá de nuestra capacidad de entender, Él, Dios, está en control de todo
Una vez más, me repito al punto de dejarlos ustedes completamente aburridos. Y es que Dios no está obligado a explicar todo a nosotros. La vida nuestra es de vivir una vida de fe, pero también una vida sometida a su persona, a la persona de Dios. Y reconocer que Él es el Rey Supremo sobre todo. Y la providencia de Dios, mis hermanos, se va a llevar a cabo aunque te gusta, aunque te gusta o no te gusta. Mira también, esto incluye sobre todos los asuntos, sobre todos los individuales. En 1 Samuel capítulo 16, en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 16, en el Antiguo Testamento dice esto en versículo 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo y yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando por el rey aquí, Saúl? Yo soy el que he determinado eso. Vete tú, vaya tú, yo he escogido a otro. ¿Tú crees que Dios no está informado de todas las cosas que han pasado en esta tierra, en este mundo? ¿Tú crees? Él conoce absolutamente todo y lo ha permitido, pero tú y yo, tenemos que aprender cómo someternos a Él, Ahora, permíteme ilustrar este asunto, esta enseñanza. Y aunque el libro de Esther nunca menciona el nombre de Dios, la historia es una de las más llenas ilustraciones de la providencia de Dios. Y en su uso de una joven mujer para proteger su pueblo. Ahora, ¿cómo es que yo debo aplicar esto en la vida cotidiana de un creyente? Bueno, mientras nosotros confrontamos, mis hermanos, situaciones en la vida, debemos recordar que ella viene directa e indirectamente de Dios. Nosotros debemos entonces de buscar el cumplir su voluntad en cada circunstancia. Ahora vamos a hablar de la libertad de Dios. La libertad de Dios. Vamos a borrar aquí y vamos a hablar de la libertad de Dios. Tú sabes que Dios está libre de nosotros, pero nosotros no estamos libres de Dios. Nosotros estamos obligados a Dios, pero Dios no está obligado a nosotros. Si nosotros reconocemos, mis hermanos, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, mis hermanos, y comprendemos los atributos comparativos de Dios, tenemos que reconocer, mis hermanos, que Él es quien Él es. Ahora vamos al 22 y hablar de la libertad. La libertad de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 40. En Isaías capítulo 40. Y vamos a ese libro ahí, por favor. En Isaías capítulo 40. Y una vez más, vamos a ponerlo en su contexto, una vez más. Y vamos del 1, vamos del 9.
del 9 hasta el 13, ¿no? Del 9 hasta el 13, aquí, hasta el 13, por favor. Y te dije mal aquí, va a ser 13. Súbete sobre un monte alto, y aquí está hablando en Isaías, ¿no? Jehová está hablando, ¿no? Súbete sobre un monte alto, anunciaron y anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, de las ciudades de Judá. Ve aquí al Dios vuestro. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora note bien. Ahora dice, ¿y quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¡Wow! ¿Quién? ¿Quién? Pero mire lo que dice en versículo 13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Yeah. No sé si ha notado que algunas veces la gente no sé si ha notado que en las oraciones, en muchas oraciones, y en vez de presentar su petición al Señor, es como si la gente sienten o están presenciando que Dios no está informado de la cosa. Y lo que pasa es que los hermanos comienzan a relatarle a Dios todo lo que ha sucedido como si Él no está informado. O como si le tienen que convencer a Él de escuchar los detalles para que Él le otorga la respuesta. Y aquí en versículo 13, Él dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Y quién le aconsejó enseñándole? ¿Quién? La libertad de Dios, mis hermanos, en la explicación es que Dios es el único ser en el universo que posee independencia de la creencia, independencia de la creación, independencia de la creación. Esto es crucial, mis hermanos. Hablando de la independencia de la creación. Estamos hablando de Dios. De Dios. Los únicos límites para la libertad de Dios están en su propio atributo y naturaleza. Él es ilimitado en su existencia, porque su existencia se relaciona con su naturaleza, en lugar de que en su voluntad Dios va a existir para siempre. Aquel que existe por razón de su naturaleza en lugar de por su voluntad ya debe haber existido y debe continuar a existir por siempre. Vamos a ilustrar esto. Cuando Dios reveló su nombre a Moisés en la zarza ardiendo, Él se llamó a sí mismo Yo soy. ¿Te recuerda? Dios le dijo, yo soy. Él dijo claramente, yo soy. Punto. Él dijo, yo soy. Bien sencillo. Yo soy.
Siempre he sido, soy y siempre voy a ser. Él no tiene un pasado, Él no tiene un futuro. Él es siempre el Dios eterno presente. Y Él le dijo en Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, mire bien. En versículo 13, 15, 14. En Éxodo 13, 15, 14. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y él respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Punto. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy. Esa es la libertad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros de cuestionar a Dios? Una cosa es hacerle preguntas a Dios. Otra cosa es cuestionarlo. El momento que tú comienzas a cuestionar a Dios es que usted mismo se ha elevado al nivel de Dios y se está igualdando, teniendo supuestamente en tu propia cabecita la autoridad de cuestionar a Dios. Tú no tienes ninguna autoridad de cuestionar a Dios. Permíteme hacerte otra pregunta. Esta preguntita. Y bien sencilla. Y esta es la pregunta. Si Dios jamás te contestara otra oración de este momento hasta que el día que te entierran, de aquí en adelante, si Dios decide de jamás contestarle otra pregunta, otra petición, ¿lo amarás y lo servirás? Ve. Y muchos dicen sí intelectualmente, pero emocionalmente no están dispuestos a hacer eso. ¿Por qué? Porque nunca han aprendido y nunca han aceptado la libertad de Dios. Que Él es independiente de la creación. Nosotros no somos independientes de Él, pero Él es independiente de nosotros. ¿Cómo es que yo debo de caminar en esta tierra? ¿Cómo que debemos aplicar, mis hermanos, esta doctrina en una forma bien sencilla en nuestras vidas? Así, nada ni nadie o ninguna fuerza de afuera afectará la relación de Dios para con nosotros. Él va a tratar con nosotros de acuerdo a su naturaleza, porque Él es libre de toda influencia exterior.